Cely Lardé, esposa de Salarrué, también fue una gran artista y fue una madre casi para usted, me está contando. Así es. ¿Cuál es el recuerdo más importante que tiene de ella? El recuerdo más importante que tengo de la niña Cely, y a mí me habían hecho un cuarto en la segunda planta para que yo durmiera ahí, y a ella le gustaba llegar a mi cuarto y a cantarme alguna cancioncita o contarme algún cuento, y yo jamás había sentido eso. ¿En qué año los conoció usted? Yo tenía como 11 años, sí, el 60, quizás el 59, 60. Usted pasaba ahí, me está contando, en la casa de los Planes de Renderos. Yo venía de la escuela y como a don Salvador le gustaba llamar a todos los muchachos, todos los hipotes que decía él, para regalarles dulces, regalarles naranjas, mandarinas, y ahí me llamaban a mí también. Entonces, al principio yo no quería llegar, pero así poco a poco, como hacen los animalitos, se van acercando a quien les da algo, y empecé yo a llegar. La niña Cely, como ya yo poco a poco fui acercándome a ellos más y más, entonces la niña Cely me empezó a enseñar a manejar una máquina que tenía Singer. Don Salvador fue a Nueva York y yo jamás había tenido una muñeca o un juguete, y me trajo una muñeca pero no tenía vestido. Entonces dijo la niña Cely, te voy a comprar los pedacitos de tela para que le haga los vestidos. Y me compró las cuartas de tela y ya empecé a hacer los vestidos para las muñecas. Tú tienes que aprender a coser, me dijo, porque ella me estaba haciendo los vestidos. Me hacía una gabacha, me cortaba el pelo y me hacía los vestidos. Entonces, ¿y a Maya también la veía ahí? Sí, estaba Maya, lo que pasa que Maya después se fue a un convento, a una parte bien lejos, que se suponía que ella ya no iba a salir, pero con el tiempo fue que regresó ella, sí, y veía a Aida con las niñas, me llevaba mucho con las niñas, entonces yo jugaba con Mayita, que era Maya Isabel, la nieta, y Mariselva. Yo jugaba con ellas, y la niña Cely que me compraba las cosas. Entonces ellos llegaban, no vivían allí con ellos vivían aquí en la Colonia América. Y Olguita, que vivía en Nueva York, ella ya venía a los tiempos, ella tenía dos varones, ya casi no me acuerdo, uno se llama Paul y el otro no me acuerdo cómo se llama, que Bruce. Son abogados. Bruce. Sí, Bruce parece que se llama. Pues allí seguimos. Le leía cuentos. ¿Cómo es que llegó a dormir en la casa de los Salarrué usted? Es que en la segunda planta, en la misma área donde estaba don Salvador, solo que el cuarto de don Salvador estaba al lado de la calle y el mío estaba como quien ve para el mirador. Entonces tenía... ¿En la segunda planta? En la segunda planta. Y la niña Cely dormía abajo. Y la biblioteca estaba debajo del cuarto de don Salvador. Más bien debajo del garage, porque el garage era el que... Y a un lado estaba la zona donde tenía los cuadros él. Y a un lado estaban las escaleras así, y entonces cuando uno subía, para allá era el cuarto de don Salvador y para la izquierda mi cuarto. Sí, yo subía, era la casa de ellos, ahí vivían. ¿Y su familia qué le decía? No, pues como mi mamá al final de tanto se convenció y me dejaba que fuera, porque yo le ayudaba a la niña Cely a barrer, a lavar los trastes, a veces a hervir los frijoles. Me decía, hijita, voy a poner los frijoles y tenés cuidado, que no se quemen, o la leche, cualquier cosa. Y entonces, así fue como ellos se fueron uniendo conmigo mucho. Se apegaron mucho a mí, que don Salvador una vez me compró unos patines y yo iba a patinar y le pagaba a un muchacho cipote para que me enseñara a patinar. Después me quería comprar una bicicleta y la niña Cely le dijo, no, porque se va a descavar, le dijo. Me le va a comprar una máquina de coser, que ese va a ser su machete. Don Salvador tenía un piano y dijo, voy a vender el piano, dijo, para comprarle, voy a poner en venta el piano, para comprar la máquina a Alice. Y un día entré yo en el momento cuando él estaba pintando. Entré al cuarto
y me quedé viendo lo que estaba pintando. En ese momento empezó a borrarlo. ¿Y por qué lo borra, don Salvador? Ay, porque fíjate que no me gusta, me dijo. ¿Y por qué? Pero si yo lo veo precioso. ¿Te gusta a ti? Sí, le dije, a mí me gusta. Y entonces me dijo, este va a ser el cuadro que voy a vender para comprarte la máquina. Y lo terminó, era muy bonito y lo puso en la galería y en su casa. Porque ahí ponía todos sus cuadros y tenía biblioteca. Y donde pintaba siempre se quedaba al lado del comedor viendo para todos los árboles, como quien ve para el mirador, todo eso. Entonces, bueno, terminó el cuadro y lo puso en la galería. Y él tenía una sobrina que se llama, no sé si todavía vivirá la niña, Estela Rosenthal. En eso llega la niña Estelita con don Mario y le dice, Salarrué, qué me gusta ese cuadro que has pintado, qué bello. Se lo regaló y entonces, y que le tocó vender el piano para comprarme la máquina. Y entonces, ¿usted lo vio tocar? Sí, yo lo oí tocar. Porque ellos cantaban también, ¿verdad? Sí, él le gustaba tocar el piano y me decía que aprendiera yo. Pero y no recuerda si había una melodía que le gustara mucho o él se las inventaba, ¿verdad? No, es que a él le gustaba mucho estar grabando, tenía una grabadora y a todos nos grababa. Entonces, y se ponía a tocar y él se entretenía con todos los hipotes, es que ese era su hobby. Él era fanático de todos los hipotes y la niña Celia era la que se entendía más y más que todo cuando ella hacía los muñecos y yo le ayudaba a estar metiéndoles algodón a los muñequitos. Ellos tuvieron muchas dificultades, ¿verdad? Económicas. Fueron muy pobres, porque don Salvador fue muy regalón y todo lo que le llegaba de dinero a sus manos era para ayudar al que le llegaba a decir que tenía necesidad. Y a los hipotes que le regalaba su colón en aquel tiempo, a todo. Ponía un montón de líneas de bichos y decía regalarles, vaya. Y a mí también me decía, vaya, Alice, llévate este dinero y les invitas a todos a sorbete. Allí tenía un montón de amigos, pero conmigo andaban, tal vez ustedes oyeron los Piloña, Araujo. Todos los Piloña, los Rosenthal y los Orozco. ¿Usted conoció a los niños de por ahí? Todo. Usted me dice que nunca le habían contado cuentos y eso lo sintió jamás. Muy especial. Lo sentí tan especial y quizás ahí la niña Celí fue a donde me enseñó cómo arrullar. La gente del campo, no, es rara la gente en aquel tiempo, pues, que yo estaba bien pequeña y tierna, no me acuerdo que mi mamá haya andado dando besos y arrullando y diciendo, mi mamá era de eso poco. Entonces yo sentí aquello que me contaba cuentos de ella y me estaba arrullando, yo me sentí identificada con ella y era una madre la que me estaba hablando. ¿Usted veía trabajar a Celí Lardé? Sí, la niña Celí venía a cantar a la ópera. Se venía y trabajaba también y la veía cuando estaba dibujando. Yo veía a la niña Celia hacer sus cuadros de indígenas, sus muñecos de indígenas y los venía a proponer a souvenirs. Ella venía a proponer todos los muñequitos y ella era una señora muy luchadora, muy trabajadora y le costaba andar en bus porque don Salvador a veces estaba en otra parte. Ella solita se venía. Y me imagino que usted ve un montón de personalidades ahí en la casa. Yo veía llegar a Claudia Lars, a traer a don Salvador, a este señor Lindo, Hugo Lindo, sí. José Mejía Vides. Sí, con don Chepe. Yo le digo don Chepe porque yo con don Chepe sí tuve mucha comunicación, porque yo jugaba con Cristina, la hija de él solo una hija tuvo. Y entonces éramos vecinos y yo jugaba con ellos. Lástima que pues se olvidan de los personajes, ¿verdad? Entonces, ¿usted vivió ahí cuánto tiempo? ¿O estuvo cerca cuánto tiempo? Mire, quizás durante todo el tiempo casi que ellas vivieron, porque yo me acompañé. Cuando yo me casé le llevé a mi esposo.
Entonces, y la niña Celi se puso a aconsejar a mi esposo, a decirle que nunca me fuera a dejar aventada y que hiciera aprecio de mí. Ella era muy linda, la niña Celi. Ella murió en el 74, entonces. Sí, y él murió en el 75. ¿Usted estuvo cuando ella murió y todo? Fíjese que no, lastimosamente, no pude estar yo con ella. Don Salvador me mandó a avisar que la niña Celi estaba enferma. Y yo llegué, pero en eso no salió Maya. Y Maya era cosa seria. Pero ella ya estaba ahí entonces, de nuevo. Ya estaba ahí. Y ella estaba ahí porque ella se retiró, se vino porque no le gustaba. Fue bien duro cuando la niña Celi se murió, porque la niña Celi murió en la mañana y a las 3 de la tarde la estaba enterrando la Maya. Me decía la niña Celi, ella me contaba que a ninguna de las otras 2 hembras les pegó, pero a Maya le pegó sus nalgadas. Esa, me decía, esta niña fue la que me sacó de quicio. Desde chiquita fue tremenda. Entonces, a esta niña es la única que no le hagas caso, hijita, porque ella trataba. Era brava. ¿Qué le puedo decir? Yo no sé cómo es que. Y bueno, era una gran artista también. Sí, era una gran artista, porque sus hijas, todas las 3 fueron unas grandes artistas. Y bueno, ¿qué podría usted decir de esa experiencia de haber conocido a esas personas, a Celí, Lardé, a Salarrué? ¿Qué es lo? Me dejaron muchas cosas. Fue un ángel para mí. La niña Celí para mí es... La niña Celí, si no fuera la niña Celí, pues no sé qué hubiera sido de mí. Estuviera vendiendo pupusas en los planes, que no es ningún problema porque a mí me fascina. Pero me enseñó a cómo poderme defender de la vida y para educar a mis hijos. Con la costura. Con la costura. Yo he sido mayorista, confeccionista, mayorista. A mi mamá yo le decía, mamá, yo le debo a usted el hecho de que me haya tenido y que me enseñó a trabajar. Pero la niña Celí me enseñó, y don Salvador a ser uno humano, a compartir las cosas con las demás personas, a quererse. Don Salvador, cuando un cipote hacía una travesura y miren lo que hizo, son cipotes, todo cipote hace eso. Doña Celí, son cipotes, son cipotes. Entonces, para él era todo, no había que mortificarse. Para él todo era una tranquilidad, y entonces eso es lo que yo les agradezco a ellos tanto, que cuando yo me acuerdo de ellos, por este tiempo, quizás es donde más me acuerdo. En octubre, en octubre murió la niña Celí, y todo, la niña Celí me contaba de la mamá de don Salvador, que se llamaba María Teresa. Todo, la niña Celí platicaba conmigo. Yo tuve muchas alegrías con ellos, muchas, imagínense. Ella quería que yo aprendiera eso, y don Salvador quería que yo aprendiera a pintar, y la niña Celí que quería que cosiera. Así es que los dos me mantenían entretenido. Yo iba al cine, todo fue muy bonito. A donde fuimos con don Salvador y la niña Celí fue al Majahual. Allí ya teníamos champas donde nos recibía. Él era fascinado del mar. Él amaba el mar. Amaba el mar y amaba la vegetación, porque a veces nos íbamos a la Puerta del Diablo y subía y veía todo, y le decía yo, ¿y qué ve don Salvador? Que con esto me inspiro, me decía. Y también que era escultor. No, yo estuve muy atenta con ellos y todo. Para ser una niña fue una maravilla haber conocido a esa gente, pues, ¿verdad? El tiempo que yo los pude aprovechar, los aproveché bien, y me quedó grabado en la mente hasta que muera. Y para mis hijos también, porque mis hijos tienen eso. En una palabra, ¿qué es para usted Celí Lardé? Una madre, un ángel, una guía espiritual, porque ella tenía un carisma, y yo quizás eso yo quería
copiarle de ella, y le copié bastante. En una palabra, ¿qué era Salarrué para usted? ¿Qué es? Don Salvador, bondad, alegría, le tengo tan presente la risa de él. No había tristeza para él. ¿La mayor enseñanza? Que había que hacer el bien al prójimo. No lo voy a olvidar nunca. Esa fue mi enseñanza que me dio la niña Celí, y lo que ahora soy, y por ellos estoy acá y tengo lo que tengo.